El Dios que encontramos en el Antiguo Testamento es para mí un Dios que realmente es incompatible con el Dios que se promueve hoy en la iglesia, o el Dios que argumenta los apologetas como un Dios que es omnisciente, omnipresente, todo, omnibenevolente, un Dios amor, de que habla mucha gente. Es incompatible porque lo que realmente vemos en las escrituras de la Biblia hebrea o en el Antiguo Testamento es un Dios que es caprichoso, un Dios que hace el mal, que es capaz de inclusive hasta asesinar gente inocente para llevar a cabo su propósito o para promover su agenda o su ideología. Vimos en el episodio pasado cómo Dios es capaz de matar a mujeres y a niños inocentes simplemente por el hecho de que hubo una discusión de quién podía ser o no el sacerdote en el templo de Israel. Y para el episodio de hoy les tengo preparado un breve resumen del libro de Job, donde les pienso demostrar una vez más de que Dios, el Dios Yahvé, es realmente el villano de la película. Así que abróchense los cinturones, no se vayan para ningún lado, vayan y busquen la Biblia que tienen por ahí escondida para que lo vean ustedes por sí mismos. Así que comencemos con el intro e inmediatamente regresamos con los ateólogos. Bueno, antes de entrar a profundidad en este estudio, quisiera compartirles ciertos puntos preliminares que para mí son importantes para poder entender el contexto general del libro de Job. Número 1, el libro de Job no necesariamente es considerado como un libro histórico. De hecho, muchísimos estudiosos lo consideran como parte de una categoría de literatura de sabiduría, literatura hebrea. Quizá por eso es que lo ponen antecitos del libro de Salmos. Sin embargo, el libro comienza como si Job fuese realmente un personaje histórico. De hecho, yo argumentaría de que inclusive hay profetas, creo que Ezequiel, que se refieren a Job como si fuese uno de los grandes héroes de la Biblia hebrea. Así que realmente no estoy seguro si fue histórico o no. Y realmente a mí no me importa si fue histórico o no, porque para mí, fuese poesía, fuese narrativo, realmente lo importante es las ideas que está comunicando. O sea, uno puede hablar por medio de un poema y comunicarse de modo figurativo, pero si no existiese una interpretación literal de ese idioma figurativo o de esa poesía, pues realmente no estás comunicando nada. Entonces, a mí realmente no me importa si fue histórico o no. El caso es que ofrece ciertos detalles acerca de este Dios Yahvé que yo sé que les va a interesar. Bueno, el caso es que Job es una persona, un hombre de familia, un hombre que aparenta tener riquezas porque tiene sirvientes, porque tiene muchísimos animales, tiene varias granjas y es una persona que el mismo texto muestra de que es un hombre recto, de que inclusive hasta ofrece sacrificios a Yahvé sin haber causado él directamente ningún pecado. O sea que es una persona que realmente está haciendo hasta más de lo requerido para complacer a Dios. Sin embargo, a partir del versículo número 6, se acerca lo que está descrito aquí como a un concilio de seres divinos, acompañado por este personaje llamado, traducido como Satanás, que se acercan a Yahvé y ponen en cuestión la fe de Job. Básicamente como que Jehová se está jactando de que existe este personaje Job, de que es recto. Y básicamente el argumento de Satanás y el concilio es que si le sucede el mal, seguramente va a maldecir tu nombre. O sea que no es realmente tan gran persona. Yo pues me pregunto, o sea, ok, ¿por qué tenemos que llegar a esos extremos? ¿No te parece suficiente lo que está haciendo para dejarlo que viva su vida tranquilo? ¿Por qué tenemos que usarlo a él como un ejemplo de lo peor que le puede suceder a una persona y a ver si maldice a Dios o no? Pero bueno, el caso es que hay un intercambio de palabras. Satanás básicamente le dice, pues si me dejas, yo le puedo traer el mal, a ver qué pasa. Y sorprendentemente Yahvé le da como que el permiso, le da las llaves de decir,
usted haga todo lo que quiera con la familia de él, siempre y cuando no lo toque a él. O sea, siempre y cuando no le pase nada a Job, puedes hacer todo lo que tú quieras con la familia de Job, a ver qué pasa. Y evidentemente, pues, viene una serie de ataques. Son 4 ataques. 2 de ellos son ataques que son instigados por 2 tribus o 2 civilizaciones. Una que estaba al norte de Uz y otra que aparenta estar al sur de Uz, que vienen y atacan y matan y acaban. Como también hay 2 ataques que son directamente Dios. El primero dice en versículo 16, donde dice: aún estaba él hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y las consumió. ¿Sí? Y también más adelante, en el versículo 19, dice que vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. O sea, básicamente un tornado que resultó matando a todos los hijos de Job. ¿Okay? Bueno, y el caso es que a raíz de esos ataques, Job prácticamente pierde todo. Y él resulta en no maldiciendo el nombre de Dios, lo cual a Satanás como que le da como más ganas de tentarlo. Luego más adelante, Satanás, quien representa el concilio de los seres divinos, que de hecho pues esos seres divinos, la palabra ahí en el hebreo lo que está diciendo está haciendo referencia a unos tales hijos de Dios. Es la palabra Benei Elohim. Y esos hijos de Dios se entiende, muchos hablan de eso, de que básicamente eso es un concilio de seres muy, muy, muy parecido a concilios evidentes en otras religiones, como en Mesopotamia, e inclusive hasta los mismos egipcios, donde se ven ejemplos de algo como una corte suprema divina, se puede decir. Y Satanás es básicamente un miembro de esta corte divina, el cual tiene el cargo o la responsabilidad, el trabajo de él es de servir como lo que es el fiscal en una corte. O sea, el hecho de que Satanás es el acusador, o se le llama como el acusador, es porque esa era la obra de él, ese era el cargo de él. O sea que en esta corte divina es donde básicamente se está defendiendo la justicia de Dios, y la responsabilidad de establecer justicia según la escritura es del mismo Satanás. O sea, Satanás en este texto para mí no está funcionando como un demonio, como un diablo, como un ser, un rebelde, ¿no? Sino que Satanás, según esta escritura, es básicamente un empleado de Yahvé, ¿sí? Y el punto que muchos escolares están haciendo acerca de este texto es que si la santidad y la justicia de Dios es lo que se está poniendo en cuestión en este libro, entonces la labor de Satanás como el fiscal de esa corte suprema era de básicamente hacer su trabajo y de acusar a la persona como debe ser. Porque al hacerlo mal, o sea, si el fiscal está actuando de una forma pecaminosa, si el fiscal está actuando de una forma no adecuada, entonces lo que sucede es que el concilio de Dios está trabajando o está funcionando mal. Y si el concilio de Dios está funcionando mal, entonces, ¿qué sucede con Dios? ¿O qué dice eso acerca de Dios? ¿Sí? Bueno, el caso es que Satanás convence a Dios de que le permita que le haga más daños a Job para ver qué sucede. Y en este caso, aunque anteriormente Dios había dicho que no le podía hacer nada a Job, en este segundo ataque Dios dice que sí le permite. Entonces Satanás hace que Job sea contagiado por una enfermedad de piel muy peligrosa que le está afligiendo, seguramente trayendo mucho dolor. Y Job en su agonía pues se está quejando y seguramente está poniendo en cuestión a su fe por todo lo que le ha sucedido. Él está pues arrepentido. Yo creo que el texto lo que trata de demostrar es de que él está pues aceptando todo, ¿no? Y viene una serie de personajes que se le acercan a él
comenzando por 3 amigos y luego otras personas más que vienen más adelante a hablar con él, culminando con Dios, con el mismo Yahvé, llegando al final del libro, en capítulo 36, creo que es, no, 38, donde Jehová se le acerca a Job. ¿Y saben qué respuesta le da Jehová a Job? Básicamente la respuesta que Jehová le da es que, pues, ¿quién eres tú para tratar de poner en cuestión mis propósitos? O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? Como quien dice, tú no sabes nada. Como quien dice, tú eres un ser insignificante para estar quejándote ante mí. Si por ejemplo en versículo 38 dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Algo muy importante es que anteriormente se le había acercado también la mujer, la esposa de él, regresa al narrativo y básicamente lo trata de convencer de que maldiga el nombre de Dios. Y él como que la rechaza y le dice que no, que eso no puede ser así. Y básicamente el libro termina con Job concluyendo de que él no sabe nada y de que él no es nadie para cuestionar los propósitos y las acciones de Dios. En capítulo 42 dice Job, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea que la conclusión de Job es de arrepentirse, de haberse quejado, de haberse obsesionado, de haber objecionado las acciones de Satanás por medio de Jehová, quien no se les olvide, Jehová es el juez. Satanás es simplemente el fiscal en esta corte suprema divina de Dios, del Dios Yahvé. Así que de esa forma podemos concluir la expectativa del libro. Ese mensaje teológico que nos está tratando de comunicar es que básicamente Dios no tiene la culpa de lo que está sucediendo y que nosotros no somos nadie para quejarnos ante el mal en la tierra y que Dios seguramente tiene sus propósitos por hacerlo. Ahora, ¿por qué yo concluyo de que realmente el villano en este libro es Jehová? Yo concluyo eso por lo siguiente. Número 1, si realmente existió un personaje histórico llamado Job, pues honestamente eso fue para mí muy injusto que hubiese que morido tanta gente simplemente por el hecho de escribir este libro, hacer un ejemplo de este narrativo. ¿Acaso Dios no es lo suficientemente inteligente para haber pensado una forma diferente de explicar ese concepto de Dios? Para mí realmente sigue siendo un problema muy grave de que exista el mal en el mundo, sobre todo para con los supuestos creyentes. ¿No sería muchísimo más fácil que el mensaje del evangelio fuese vean y crean? Más no solamente tener fe en algo que no hay evidencia. Número 2, el villano de esta película no es Satanás, porque Satanás está funcionando como su rol que debe funcionar. O sea, si él es el fiscal, esa es la obra de él, de llevar los acusados, de presentar el mejor argumento ante el juez para que se establezca la justicia. Definitivamente el villano aquí no es la mujer. La mujer, tú te puedes imaginar el estrés y la presión emocional que hubiese sentido ella para poder soportar, ¿no?, la muerte de todos sus hijos y de todas sus pertenencias. O sea, ¿cómo te sentirías tú si lo pierdes todo de la noche a la mañana? Teniendo consciente de que Dios fue el que ordenó que sucediera eso, ¿no? Y lo otro problemático de este texto es que se utiliza muchas veces para promover ese mensaje falso de que Dios está poniendo siempre a prueba la fe de la persona y de que uno pues tiene que, a pesar de lo malo que esté sucediendo o de las contradicciones en la vida de uno como creyente, que uno debe mantener creyendo, manteniendo su fe en un Dios
de porque simplemente el hecho de que Dios sabe lo que está haciendo. O sea, eso es muy fácil porque con esa misma lógica tú puedes justificar cualquier cosa. O sea, niégame algo que pueda suceder en el mundo que tú no puedas concluir al final y decir, bueno, seguramente Dios sabe lo que está haciendo y seguramente Dios está haciendo eso, como dicen ellos, por la gloria, por su gloria. Así que pues es una posición que es innegable, es una posición que es una perspectiva de que tú pues no puedes decir nada, o sea, pero realmente para mí esto pone a reto la verdadera santidad de este Dios, pone en reto su poderío. Si realmente Él es un Dios poderoso, Él debería tener un método donde Él pueda proteger a sus propios seguidores. Entonces, ¿qué realmente podemos concluir al leer este libro? Yo pienso de que como realmente no existe un Dios, nosotros debemos o realmente no tenemos otra acción más que aceptar cuando suceden cosas malas en la vida. Y que si nos encontramos en una situación muy injusta, una situación como por ejemplo un abuso en la casa, un abuso sea verbal o físico, si te encuentras en una relación tóxica, de que nunca llegues a concluir de que lo que te está pasando es a raíz de que Dios te está castigando o que Dios se está poniendo a prueba, o de que tú te lo mereces porque hiciste algo malo en el pasado. Algo que quizás solamente la religión considera como un pecado, pero realmente no es un problema. Y que eso te permita a ti a liberarte y a conquistar la situación en que te encuentras, porque realmente tú no te la mereces, porque realmente no existe un ser divino detrás de todo, cerciorándose de que tú pagues por las cosas en la vida, y que de esa forma pues te puedas superar. Yo creo que también este texto se mal utiliza para condenar a las mujeres si fuesen malas consejeras. Creo que esta es la segunda vez que la Biblia muestra un ejemplo en que una mujer le recomienda algo al hombre que termina siendo un problema gravísimo en la escritura. Yo creo que eso forma parte de una polémica que va en contra de las mujeres. Eso proviene de la antigüedad. Así que pues ojalá pues les haya servido de algo el profundizar un poquito más o quizás analizar este libro desde un punto de vista crítico, más no religioso. Y en el próximo episodio aquí en Los Ateólogos vamos a hablar acerca de ese texto en 1 Samuel capítulo 15, donde Dios le ordena al rey Saúl que acaben con la gente de Amalek. Así que no te lo vas a querer perder. Acuérdate de hacernos el like si te pareció un buen contenido. Y que si no te has suscrito todavía a nuestro canal, que por favor lo hagas. De que le hagas push a la campanita para que el mismo YouTube se encargue de recordarte de cada vez que pongamos un episodio aquí en nuestra experiencia atea. Así que ha sido un gran placer. Les deseo un bonito fin de semana. Y hasta la próxima aquí en Los Ateólogos.